Hola amigos de YouTube, ¿me recuerdan? Bueno, a los que no me recuerdan, soy Videoscomedia 1999. Y hoy vine para hacer un vídeo. Bien. La leyenda. Se llama Cuidado con lo que deseas. Les contaré una historia que no me pasó a mí. Bueno, de hecho nunca me ha pasado algo así, pero claro que creo que puede pasar y nunca haría algo para averiguarlo. Bueno, todo comenzó hace 2 años. Mis primos fueron de vacaciones a Guadalajara, Jalisco, y como iba toda la familia se quedaron en la casa de renta. Estando todos los primos reunidos en la sala y sin tener nada más que hacer, se pusieron a contar cuentos, historia y anécdotas de terror. Todos se empezaban a ver asustados menos Tania. Ella moría de risa cada vez que alguien contaba su historia, se burlaba al más no poder. Ja 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 ja. Eso como pudo haber pasado no es cierto, decía Tania en tono de burla. Los demás ya se empezaban a molestar por su actitud. Ojalá y te pase algo así para ver si te sigues burlando, decían los demás. Ay. Eso no existe, eso solo le pasa a la gente de mente débil. En lugar de buscar una explicación lógica se mueren de miedo. Qué tontos son, decía Tania con seguridad. En fin, así pasó una noche viendo un programa de reportajes paranormales. Salió un número que según eso era para que experimentaras algo así, a lo que mis primos la retaron. A ver si es cierto, llama a ese número que aparece en el programa, dijo uno de mis primos. Cuando llamaron a ese número decía: si quiere vivir una experiencia paranormal marque 1, si quiere reportar activada paranormal marque 2, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que Tania marcó 1 y enseguida una grabación que decía: espere una visita del más allá. Ja, soltó la carcajada Tania. Pues la tendré que esperar a ver qué pasa. Pasaron un par de días y nada. Ven que le dije, ya pasaron unos días y nada. Solo son cosas de supersticiosos, dijo Tania sintiéndose segura de lo que decía. Al llegar la noche se pusieron a ver una película de terror. A la hora de irse a dormir estaban algunos nerviosos y otros asustados menos Tania. Parecía ser muy valiente. Ya todos dormían y de repente Tania se despertó, sentía algo raro como si alguien la observara. Miró a su alrededor y no había nadie más con ella. Intentó volverse a dormir pero seguía con esa sensación. De pronto se movió la perilla de la puerta y se empezó a abrir lentamente con ese rechinido que solo se escucha cuando todo está en silencio. Tania esperaba que alguien entrara pero nadie lo hizo. De seguro estos me quieren asustar, pero no soy tonta, dijo Tania molesta al ir a cerrar la puerta. Regresó a su cama para volverse a dormir cuando sintió nuevamente esa sensación de que la miraban. Volteó a todos los rincones de su cuarto pero no había nadie. Entonces vio una sombra por debajo de la puerta, se giró la perilla y se abrió lentamente. Ya vienen otra vez a quererme asustar, pero van a ver, pensó Tania levantándose para cacharlos. Pero cuando terminó de abrir la puerta no había nadie. Enojada por la mala pasada fue a las demás recámaras para ver quién era el maldoso, pero todos estaban en sus camas dormidos. Regresó a su recámara pensativa sobre lo ocurrido. Se acostó y se acomodó para volver a dormir. Sentía una sensación rara en el ambiente y cada vez estaba más frío. Ya casi estaba dormida cuando la despertó una fuerte sacudida de su cama agitada. Creía que era un temblor. Miró a su alrededor pero todo estaba quieto. Creía que había sido producto de su imaginación, así que se volvió a acomodar para dormir. Al día siguiente comentó lo sucedido a los demás, pero seguía insistiendo en que todo tenía lógica. Para comprobarlo, la familia entera que quedó a dormir en la recámara de Tania. Empezó a caer la noche y todos estaban listos para comprobar que lo que dijo Tania era cierto. Cansados los venció el sueño. Ya era de madrugada y todos dormían y de pronto Tania sintió otra vez la rara presencia. El ambiente se tornó frío como con una vibra pesada. Tania despertó a los demás, estaban a la perspectiva de lo que se supone seguiría. De repente la perilla de la puerta comenzó a girar y la puerta se abrió lentamente. Todos asustados gritaron, pero Tania los calló. Fue a cerrar la puerta y dijo: seguro fue el aire, qué escandalosos le pondré seguro. Pasaron unos momentos, se vio por debajo de la puerta una sombra y comenzó a girarse la perilla. Inmediatamente empezaron a ver si estaban todos completos y efectivamente no hacía falta ninguno. Escucharon el rechinido de la puerta que se abría lentamente. Todos gritaron y se abrazaron. Algunos querían salir de ahí, pero Tania nuevamente los calmó. Se dirigió a la puerta y dijo: tal vez el seguro no sirve, pero para su sorpresa sí servía. Los demás empezaron a entrar en pánico, y a Tania ya se le notaba preocupada. Ya el ambiente era bastante pesado, pero seguían todos juntos, algunos llorando y otros abrazados.
Cuando creían que ya nada iba a pasar empezó a parpadear la luz, pero como si estaba apagada, Tania los trataba de calmar argumentando que estaba fallando la energía eléctrica. De repente se sacudió la cama cual toro de rodeo, todos corrieron huyendo de aquella recámara, pero Tania, que estaba paralizada del miedo, se quedó sola, miraba alrededor. Sudaba, su respiración cada vez era más agitada e intentaba rezar, pero a su cabeza no venía ninguna oración. Intentaba pedir ayuda, pero la voz no le salía. Algo se acercaba a ella, lo sentía, movía sus ojos de un lado a otro buscando, pero solo oyó un susurro al oído que le decía: cuidado con lo que deseas. A la mañana siguiente Tania despertó, creía que solo había sido una pesadilla, pero no era así. Su mamá le dijo que cuando todos estaban afuera de la casa notó que Tania se había quedado adentro. Intentó regresar, pero la puerta estaba cerrada, así que se brincaron por la ventana y cuando llegaron a ella estaba desmayada. Les abrieron la puerta a los demás y comenzaron a rezar para calmarse. Ese mismo día se fueron de esa casa y ya no volvieron a rentarla. ¿Habrá sido la casa o habrá sido lo que Tania deseó? No lo saben. Todos han olvidado el terror que vivieron, menos Tania, que de vez en cuando tiene pesadillas con eso y a veces cuando lo recuerda dura noches sin dormir, pero sin embargo trata de hacer su vida lo más normal que puede. Por eso hay que tener cuidado con lo que deseas. XDD. Hola amigos, soy el Super Pollo y con que el video comedia no me presento yo, joder. Bien, la leyenda que la contaré yo. Se llama Una noche con la muerte. Todo empezó como un día cualquiera, me levanté e hice todo lo que tenía que hacer. Llegó la noche y toda mi familia iba a ir a una discoteca a bailar. Pero yo soy de esos que no les gusta bailar ni nada de esas cosas por el estilo. Yo me quedé viendo tele cuando de repente tiraron una piedra de tamaños inhumanos, sonó como si estuvo lloviendo rocas gigantes. No puse mucha atención y me fui a acostar. Estando en mi cama estaba haciendo reflexiones del día y pensando, el frío que habitaba en mi cuarto no me dejaba dormir. Empecé a mirar el techo y escuché los pasos de un caballo, parecía que el techo iba a romperse y me iba a caer encima. Cerré los ojos esperando que yo estuviera dormido y fuera un sueño. Salí asustado de mi cuarto hasta la cocina para tomar un vaso de agua. Regresé a mi cuarto menos asustado porque ya no escuchaba los pasos de ese caballo. Abrí mi puerta y para mi sorpresa un niño como si había muerto hace años, con su carita demacrada, triste. Corrí asustado del miedo por toda la casa esperando que mis padres llegaran, pero parecía un milagro imposible. Saqué un rosario, cosa que descubrí que no sirvió de nada, y queriendo asustar a ese niño no me hizo caso y me preguntó: oye, ¿quieres dormir? ¿Cierto? Me quedé medio petrificado y con mucho costo le dije que sí. El niño desapareció y logré dormir. Luego, siendo las 3 de la madrugada, mi familia ya estaba en casa, todos dormían. Algo me levanto sintiendo que era una mano que tocó mi cabeza acariciando mi pelo. Era una mano muy fría y pequeña. Pensaba yo era el niño, pero queriendo abrir los ojos no pude abrirlos. Pero supe por pensamientos que esa mano no era de ese niño, porque me habló y no era esa voz triste y pequeña de ese niño. Era una voz gruesa y rígida como la voz de una amenaza. Después ya no eran caricias, eran rasguños. Luego desapareció y no supe más de esa mano, ni del niño. A las 5 de la mañana desperté con un fuerte dolor de cabeza y unas pequeñas heridas en la cabeza. Esta es una historia completamente real, la viví el año pasado. Bueno, me iré a ver La Pantera Rosa, adiós. Bueno, la siguiente historia se llama Una noche en el cementerio. Hace pocos años, hubo un cura en mi pueblo al que le gustaba bajar todas las noches de los sábados al cementerio a invocar a los espíritus. Yo entonces tenía 13 años. A mis amigos y a mí nos gustaba contemplarle desde un mirador que había a 500 metros escasos. Una noche fría de últimos de noviembre, estábamos allí solo 6 chicos, entre ellos yo, a esperar a que el cura, que por cierto se llama José Antonio, bajara. Y, el reloj de la iglesia dio las 11 de la noche. Apareció entonces José Antonio, abrigado con su sotana negra y una bufanda. Llevaba consigo, como era de costumbre, un farol de los antiguos de los que iban con gasolina. Buenas noches, José Antonio. Le gritamos. Buenas noches, chavales. Él bajó y abrió la siniestra verja y entró. Se adentró en lo más oscuro del cementerio. Cuando ya estaba casi en el final, se le apagó el farol y se quedó a oscuras. Nosotros discutíamos que si debíamos bajar a ayudarle a salir, porque ese cementerio de noche a oscuras es un laberinto. Mientras discutíamos, el cura salió del cementerio con el farol otra vez encendido. ¡Qué tío!, exclamó uno de mis amigos. Cuando de nuevo pasó por nuestro lado, le volvimos a desear buenas noches, pero esta vez no nos contestó. Llevaba la cara tapada con una capucha. Al día siguiente, bajamos para ver lo que había dejado por allí, porque siempre dejaba alguna sorpresilla. Pero esta vez nos encontramos un sorpresón.
al lado de una tumba que estaba partida en dos, estaba el cura tirado con su farol al lado y roto. Estaba helado de frío, pero vivo. Llamamos una ambulancia que la llevó al hospital de inmediato. Una semana después, aquellos 6 fuimos a visitarle al hospital. Él me agarró de la mano y, con pánico reflejado en su pálida cara, nos dijo. Le vi salir de la tumba y tirarme el farol al suelo. Me dijo que era un enviado de Satanás y me desmayé. Nos recorrió un escalofrío por el cuerpo. ¿Quién sería aquello que vimos subir con capucha? Y la siguiente y última historia se llama Tomás. Ella había muerto. Él se encontraba perfectamente, o eso creía, un par de arañazos tal vez. Pero ella no volvería a respirar, y no era plan de echarse uno encima las culpas. Tomás entró en su casa en último lugar detrás de sus padres y su hermano, con las manos todavía temblorosas y sujetas tras la nuca para no liarse a golpes de rabia. Después de horas de silencio, en las que las miradas lo habían dicho todo, ningún miembro de su familia o de la de ella había tenido el valor de dirigirle de nuevo la palabra. Sin embargo, él sabía lo que pensaban, no necesitaba escucharlo porque su cabeza lo repetía sin cesar. Tomás no sabía llorar. De hecho, no recordaba cuándo lo había hecho por última vez, pero entonces hubiera deseado poder hacerlo, hubiera vendido su alma al diablo para poder romper en llantos y borrar con lágrimas todo lo sucedido. O no, mejor aún, vendería su alma al diablo por una máquina del tiempo, para así ser capaz de regresar a aquel instante de mierda en que salió de la discoteca abrazado a su novia, el sol ya casi despuntaba, y ella le repetía que prefería volver en taxi. Ey, ¿qué estaba haciendo? No era momento para ponerse a pensar en tonterías, ella ya no volvería a pedirle nunca nada. Descargó su cuerpo abatido contra la cama, como a cámara lenta, contando los segundos en su cabeza. El tiempo lánguido y confuso, como flotando en una nube, gravedad cero, mente en blanco y ojos como platos que no ven, sentidos dormidos que no sienten, apenas humedecidos los lagrimales, con la mirada fija en el suelo y la respiración entrecortada. A velocidad de un fotograma por segundo dejó caer la americana desde sus hombros al edredón y sacó la corbata del bolsillo interior. Las mangas de la camisa remangadas hasta los codos y un terrible olor a alcohol, un olor indescriptible, irreconocible, póngame un ron con cola con whisky con agua con licor de plátano con un poco del 43 y vodka con limón. Y ese chirrido entre los cristales antes de la oscuridad. Mientras estaba en el hospital, Tomás solo pensaba en derrumbarse en su colchón y llorar con la cabeza hundida en la almohada, y sin embargo ahora era incapaz de tumbarse, tan impensable relajarse como imposible le había sido antes, en el pasillo de la UCI, mirar a la cara a su familia y, aún peor, a la de ella. Pero como le explicaba a un padre, a esa madre desconsolada y rota, vacía por dentro, que no era solo él, que todos bebían, que incluso ella lo había hecho. ¿Y cómo volver a hablar a su mejor amigo, el hermano de ella, su compañero desde críos? ¿Cómo demostrarle que no quería que aquello sucediera, que nadie, de eso estaba seguro, podía sentirse peor que él en esos momentos? Por eso era mejor no hablar, mejor guardar silencio, ya que lo que sí era seguro era que ninguno de ellos se iba a molestar siquiera en recomendarle a gritos por dónde tenía que haberse metido él el volante. No estaban para pamplinas. De manera que Tomás se sentó en el borde de su cama y trató de poner la mente en blanco, se balanceaba sin darse cuenta como un niño asustado al tiempo que intentaba formatear su cerebro. Pálido el rostro ojeroso, sudorosa la frente y frenéticas las manos, demasiado pronto para olvidarlo todo con el rum rum todavía de aquella última canción repicando, a lo lejos, en algún lugar de sus tímpanos. Se encerró en su habitación con la boca apretada, los ojos abiertos de par en par con sus respectivas cejas colgadas del flequillo, las ventanillas de la nariz aleteando con cada respiración, musitando de vez en cuando un nombre ininteligible. Le dolía la cabeza, no quería ni podía pensar, solo miraba aquel puntito en el baldosín del suelo junto a la pata de la silla y tarareaba la dichosa cancioncilla. No hacía tanto que habían subido al coche, ella con él, y aún hacía menos que habían tenido que sacarlos de entre los hierros, por la ventanilla del conductor, claro. Solo recordaba un grito, el de ella, y un claxon enloquecido. Cuando volvió a la luz reconoció a su padre sujetando una bolsa de hielo contra su frente y preguntándole sin cesar ¿qué has hecho? No había hablado con los padres de la chica pero recordó haber temblado al leer el letrero de El pasillo de cuidados intensivos. Dios fue la última palabra que Tomás pronunció aquella noche, al menos que se entendiera, aunque Dios solo hubiera llegado a tiempo para él, no para ella.
Un milagro, dijeron los médicos que examinaron a Tomás. Una mierda, gritó el padre de ella antes de salir de la habitación y reventar a patadas una máquina de refrescos por no reventarle a él. Flashes de 1000 colores y exclamaciones entrelazadas se agolpaban frente a los ojos de Tomás como proyectados en aquel punto del suelo. No podía sacarla de su cabeza. Sus labios temblaban musitando compulsivamente su nombre mientras aquella última imagen iba abandonando su mente tan despacio como antes el espíritu de la muchacha debía abandonado su cuerpo. A través, no cabía otra posibilidad, de la ventana rota de Tomás. Pero él no sabía llorar. Dejó, inconsciente en su balanceo, que su mirada traicionera paseara por las paredes de la habitación arrancando de ellas fotos, dibujos, postales y recuerdos que exhalaban su aroma y cobraban vida ante sus ojos. Ella le había regalado la mitad de aquellas cosas y aparecía en la otra mitad. ¿Cómo admitir que ya no lo haría? Aquella película que vieron juntos, ese viaje de verano junto a ella, el día de su cumpleaños, los recibos de sus compras de Navidad, sus jerseys olvidados y sus huellas en el aire, todo reflejado en cada rincón de la habitación, todo demasiado a flor de piel. Los arañazos y heridas de su cuerpo escocían solo de pensar en ella. No podía separar su nombre de sus labios, pero su imagen, debía desterrarla o acabaría matándole. Daba gracias al cielo por no haberla visto debajo de los hierros. Sumido en el silencio y en la desesperación, Tomás balbuceaba como un niño autista, columpiándose sobre el borde de la cama, apretando con los puños sendos jirones de tela de los músicos. No había sido caro el smoking, estos sitios lo requerían, pero el vestido de ella sí que lo era, aquel traje negro precioso que también le sentaba, pero qué bonita estaba. Ella. Tomás repetía uno tras otro en su cabeza los pasos que habían dado los dos juntos esa noche, desde la cena de Nochevieja en casa de sus padres hasta la salida de la fiesta. Ya entonces le dolía todo, y recordó que no veía muy bien. Ella también se quejaba, creyó acordarse de que se trataba de los pies por culpa de aquellos largos tacones. A los dos se les iba un poco la cabeza, y era difícil concentrarse en caminar entre tantas risas. Ella estaba preciosa y, como no había amanecido aún, estaban decididos a desayunar churros, como siempre fue de ley el año nuevo. Ahora solo a él le dolía la cabeza, a ella ya no le dolía nada. Tomás aprendió a llorar aquella noche, pero nunca se lo dijo a nadie. Yo no quería, repetía sin cesar y susurraba su nombre. Algo le dolía por dentro, algo profundo e indescriptible se rompía en su interior, pero no sabía darle forma, ponerle un nombre. Pensó que, como en las canciones, podría ser el corazón. La verdad era que dolía y mucho, tal vez demasiado, y no era capaz de localizarlo ni deshacerse de esa sensación. De pronto se dio cuenta de que sus labios se humedecían y no era la saliva. Tomás ya sabía llorar, aunque no se lo quiso contar a nadie. Su hermano se había escondido en su cuarto, prefería, como Tomás, estar solo y pensar, no le vendría mal aprender. Sus padres hablaban en el salón. Papá gritaba de vez en cuando, pero Tomás no era capaz, o no quería, entender lo que estaba diciendo. Bastante tenía con lo suyo. Mamá sí que lloraba de verdad, y no porque fuera experta, sino porque se ponía en el lugar de la madre de ella. Ambos, papá y mamá, habrían jurado sobre la Biblia, como los americanos de las películas de juicios, que a Tomás jamás le ocurriría, pero si él no debía. Bueno, tal vez un poco, pero como todos no. Además, su Tomás era distinto, le habían educado como mejor sabían y era un chico responsable y maduro, joven pero sensato. No querían decir que fuese modélico, pero, por favor, no era Lucifer. Estaban tan seguros de haber hablado lo suficiente con él y de que era consciente de los riesgos y de sus responsabilidades ante ellos que aquello no entraba en sus planes. Vamos, a nuestro Tomás, sí. No bebas, hijo, y si lo haces, no cojas el coche. Ya lo sé, mamá, no te preocupes. Los padres de Tomás no quisieron hablar con él al volver del hospital, tampoco les habría escuchado. Sabían dónde y cómo se habían equivocado, pero no sabían cuándo, y se sentían tan responsables como él del dolor de aquella otra familia. Decidieron que no podían permitir que el chico cargara con toda la responsabilidad, que era suya, sí, pero su deber como padres era el de apoyarle en esos tan malos momentos y brindar a los familiares de ella todo su cariño y ayuda de cualquier manera. Eso sería lo correcto, y debían anunciárselo a Tomás, tratar de animarle si era posible.
Esperaría un rato a que se tranquilizara, que meditara solo en su habitación haciéndose consciente de lo que había sucedido y por qué, y entonces acudirían a él para evitar que pudiera agobiarse o deprimirse sin necesidad. Así lo harían, dándole tiempo para que pensara, que reflexionara, que asumiera lo ocurrido y sus consecuencias, que reconstruyera su vida. Pero sabían que tampoco convenía abandonarle en esos momentos, por eso solo le dejarían a solas un ratillo, no demasiado. Fue horas después, cuando papá decidió acercarse a su cuarto para ver cómo estaba, cuando encontraron la habitación vacía y una ventana abierta.